Bienvenido a aquellos que nos siguen por las redes sociales. Estamos congregados en la Iglesia Reformada Durazno, Uruguay, un día más, miércoles, para estudiar la palabra de Dios, donde la iglesia se reúne, ¿verdad?, en familia, a escudriñar y a analizarnos cada uno de nosotros y también como iglesia, ¿verdad? Si estamos a la luz de la palabra de Dios, si vamos caminando bien, si vamos marchando bien. Y eso es lo bueno que tenemos el libro de Dios, que es el que nos está diciendo, ¿verdad?, continuamente, el que nos está examinando continuamente y diciendo, bueno, cómo vamos caminando y si estamos aprobados delante de Dios. Eso es lo bueno, ¿verdad? Que no es lo que dice un hombre, sino lo que dice este libro, que es la palabra de Dios, la Biblia. Bien, antes de comenzar vamos a orar para que Dios dirija esta predicación. Padre, gracias. Bendito sea tu nombre, Señor, por darnos una oportunidad y dejarnos abrir tu palabra, Padre, y analizarnos y mirar, Señor, si estamos andando como sabios o como necios. Señor, gracias porque tu palabra es viva y eficaz y esa espada más cortante que penetra hasta partir el alma. Y Señor, eres tú, oh Dios, que nos examines. Y Señor, por eso ruego para que también nosotros vengamos con un corazón dispuesto a ser examinados. No estar mirando lo demás, sino mirar, Señor amado, mi condición delante de tuyo. Padre, te alabo, Dios, te doy gracia y ruego para que me des la sabiduría, la gracia, para poder predicar tu palabra y que tu nombre se glorifique en los resultados. Te adoro en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos en el Proverbio de Salomón para todos. Ese es el título, los Proverbios de Salomón para todos. Y vamos a tener una lectura en Proverbio 14. Estamos en el capítulo 14 y creo que si Dios quiere vamos a terminar hoy, ¿verdad? Versículo 23 al 35. 14 Proverbios. Versículo 23 al 35. Dice así: En toda la hora hay fruto, mas la vana palabra de los labios empobrece. La riqueza de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. En la multitud del pueblo está la gloria del rey, y en la falta del pueblo la debilidad del príncipe. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. La benevolencia del rey es para con el servidor entendido, mas su enojo contra el que lo avergüenza. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura y después ya, si Dios quiere, empezaremos el 15 para el miércoles que viene. Bien, el tema que estamos tratando, y vamos a ver si lo podemos terminar, es la diferencia entre la necedad y la sabiduría. La diferencia entre la necedad y la sabiduría. Esta es la tercera parte, ¿tá?, de que hemos estado estudiando el capítulo 14. Bien, estuvimos mirando, ¿verdad?, cómo actúa el necio y cómo actúa el sabio, según Dios, no según lo que yo pienso, sino lo que dice la Escritura. Bueno, el mundo piensa que por tener cosas materiales son felices, ¿verdad? Y por eso el mundo se esfuerza en tener cada vez más cosas materiales. Bueno, pero eso es el primer lugar para el mundo, ¿verdad? Tener lo material, afanarse por las cosas del mundo, eso es lo que se afana el mundo, ¿verdad? Pero el creyente, aquel el Hijo de Dios, busca la sabiduría, busca a Dios y tiene a Dios en primer lugar y obviamente al prójimo en segundo lugar. Su delicia es conocer más a Dios. El mundo anda angustiado y afligido porque, bueno, quiere tener más cosas materiales. Pero el cristiano se aflige y se afana por conocer más a Cristo, ¿verdad? Por eso son dos caminos diferentes, ¿verdad? Lo que es el camino del mundo y lo que es el camino del cristiano. Bueno, el mundano anda afanado, preocupado, no tiene paz, pero el cristiano, a pesar de los problemas y las dificultades, tiene gozo, tiene fe, tiene amor, tiene bondad. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo y tiene los frutos del Espíritu. Y como dije, entonces hay dos clases de personas. Una persona son los carnales que buscan las cosas de la carne y los espirituales que buscan las cosas del Espíritu.
¿verdad? Las cosas del Espíritu. Bueno, las cosas del Espíritu es buscar a Dios, ¿verdad? Al Padre de los Espíritus, y eso es buscar la sabiduría. Pero los necios buscan las cosas de la carne. Los que buscan la sabiduría son aquellos que escuchan lo que Dios le está hablando. El necio no escucha, ¿verdad? Y hace de acuerdo a lo que él piensa. Porque para él, o sea, él piensa que todos están mal y él es el único perfecto y que él está bien, ¿verdad? Bueno, y que nunca se equivoca. Bueno, el cristiano es al revés, el cristiano sabe que se equivoca. Para el cristiano el único perfecto es Cristo, ¿verdad? Y por eso cuando nos equivocamos pedimos perdón por nuestros pecados. Todos los días estamos pidiendo perdón por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque somos conscientes que nos equivocamos, no somos perfectos. Pero el necio, no. El necio no se equivoca, él piensa que no se equivoca y además desprecia a Dios y a su palabra porque no la escucha. Es lo que hemos estado aprendiendo el miércoles pasado, ¿verdad? Pero para el creyente escuchar la palabra de Dios es una delicia, ¿verdad? Es una delicia y ama escuchar la palabra, no solamente que la escucha, sino que la obedece, ¿verdad? Él ama a Dios, ama la palabra, la obedece y por eso él busca la sabiduría y anda en el camino de los sabios. Proverbio. Vamos a comenzar, versículo 23, capítulo 14, versículo 23. Dice, en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrece. Bueno, todo lo que cosechamos, ¿verdad? Vamos a recibir los frutos que vamos a cosechar. Bueno, si estamos sirviendo a Dios y al prójimo, vamos a recibir la bendición de parte de Dios. Pero vemos el ejemplo, ¿verdad?, del mundo, va de mal en peor. ¿Por qué? Porque el mundo va cosechando la maldad. ¿Y qué va a recibir? Va a recibir la maldad. ¿Por qué hay tanta maldad? Muchas veces decimos, Señor, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Porque el mundo cosecha la maldad. ¿Y qué va a recibir? Maldad. Por dejar a Dios de lado y su palabra, por rechazar a Jesucristo como su Señor. Entonces el mundo, ¿cómo va a ir? ¿Mejor? No, va a ir de mal en peor, como dicen las Escrituras, ¿verdad? Por eso crecemos, los cristianos por eso crecemos en sabiduría, el mundo va bajando, ¿verdad? Por caer en sus redes del mal, pero el cristiano va creciendo, se va acercando más a Dios. ¿Por qué? Porque él ama, ¿verdad? A Dios, trabaja para Dios y Dios lo bendice. Dios bendice a aquellos que, ¿verdad?, son temerosos y le obedecen y bueno, y están trabajando para Él. Dios quiere recompensar, no solamente aquí, sino también por la eternidad. Dios nos va a recompensar por trabajar. Trabajar, por eso dice, en toda labor hay frutos. Y se dan cuenta que si trabajamos para Dios, el cristiano trabaja para Dios, bueno, nuestro Dios no es malo, ¿verdad? Para no darnos la recompensa que Él promete. Él lo que promete lo va a cumplir. Bueno, más la vana palabra de los labios empobrece. Bueno, esto pasa muchas veces en los trabajos seculares, ¿verdad? Muchas personas se dedican a conversar y bueno, a hacer lo mínimo, hablar y quejarse, ¿verdad? Y en el momento cuando el patrón va a sacar personal porque hay poco trabajo y tiene que sacar personal, ¿a quién va a sacar? Al que menos trabaja, al que menos produce, ¿verdad? Bueno, en vez de esta persona, en vez de estar ocupada en trabajar, está ocupada en hablar y conversar, hacer anécdotas, chistes, y bueno, ahí tiene la recompensa. ¿Cuál? Bueno, se va a empobrecer. ¿Por qué? Va a quedar sin trabajo. Es un ejemplo, ¿verdad? Bueno, seguimos. Proverbio 14, versículo 24. La riqueza de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. Bueno, escuchar a una persona, sabemos lo que tiene dentro, es lo que estamos estudiando, ¿verdad? Si tiene a Dios se va a notar. ¿Por qué? Porque va a hablar de quién? De Cristo, ¿verdad? Su boca lo que va a hablar es de la palabra de Dios. Pasa el tiempo y se va a ver que él es un cristiano. ¿Por qué? Porque se va a ir pareciendo más a Cristo, ¿verdad? Por eso es un cristiano. Pero el necio cada vez va peor. No conoce a Dios y por eso cuando se escucha a un necio nos damos cuenta que cada vez está peor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él vive en su necedad. No escucha a nadie, él es el perfecto como vimos hoy. Bueno, y vive hablando necedades. Bueno, Salomón sabía lo que estaba diciendo cuando escribió este proverbio, ¿verdad? Porque él tenía la sabiduría de parte de Dios que él pidió. Pero no solamente de sabiduría, sino que él tuvo sabiduría, Dios se la dio, pero él también trabajó duro, ¿verdad? Y se hizo muy rico. ¿Por qué? Porque él tenía sabiduría para hacer dinero y trabajar duro. Bueno, pero hoy en día vemos que el mundo rechaza la sabiduría. El cristiano abraza la sabiduría.
Y bueno, la necedad, la gente necia rechaza la sabiduría. Pero bueno, por eso el mundo va mal en peor. ¿Por qué? Porque está en la necedad de su mente, ¿verdad? La riqueza de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es su infatuación. Van cada vez peor. El necio va a ir cada vez peor. Lo dice la Escritura. Proverbio 14, versículo 25. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentira. Bueno, una persona que anda en la justicia de Dios, en la palabra de Dios, ¿qué va a hablar? Como dijimos hoy, va a hablar de Cristo. ¿Y qué hablar de Cristo? Hablar la verdad, ¿verdad? Pero también es una persona conocida, tanto en su familia, tanto como vecino, como, bueno, en su trabajo, una persona que dice siempre la verdad. Él siempre va a decir la verdad y con su boca siempre va a estar bendiciendo. Al hablar la verdad, al hablar la escritura, ¿qué está haciendo? Está bendiciendo a los demás, ¿verdad? Bien, y el cristiano, el creyente debe ser una persona confiable. Ya lo hemos estudiado esto. Debe ser una persona confiable, ¿verdad? Que no miente, que siempre dice la verdad, que no va con hipocresía, que no va falseando, ¿verdad? Él no es hipócrita, sino que va con la verdad. Y obviamente cuando se equivoca pide perdón, porque volvemos a lo mismo, ¿verdad? Lo que dijimos hoy, el cristiano se equivoca y se equivoca pide perdón, el necio hace lo contrario, él no se equivoca, los demás se equivocan. Bien, pero la persona que practica la mentira, bueno, también son personas conocidas y son personas que no depositan su confianza. ¿Por qué? Porque viven engañando a las personas. El mismo mundo, ¿verdad? Decir, no, no le creas nada a esto porque, vea, si te dice buen día, tenés que salir afuera a ver si salió el sol, ¿verdad? Ha pasado, cuando hemos trabajado con muchas personas, encontramos de todo, ¿verdad? En este mundo. Y bueno, el mismo mundo, muchas veces los mismos mundanos dicen de ellos mismos, no le creas a este porque es purita mentira, ¿verdad? No son confiables. Pero el cristiano debe ser confiable. ¿Por qué? Porque él representa la verdad. Él representa la verdad, habla la verdad y bendice a los demás con la verdad. Proverbios 14, 26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Bueno, ¿dónde está la confianza del cristiano? En el temor de Jehová. Bueno, una persona se va a notar que es creyente porque, como dijimos, vive la verdad, ¿verdad? Ama la verdad, defiende la verdad y vive la verdad. Obviamente que es temerosa de la palabra de Dios, temerosa de Dios, y por eso vive en sabiduría. Y en su hogar, su esposa y sus hijos, va a haber más esperanza que en el hogar de donde están los necios. ¿Por qué? Porque va a haber una persona, hay un cristiano que es temeroso de Dios, ¿verdad? Y ahí su descendencia va a tener esperanza, porque Dios promete, ¿verdad? Bendecir hasta la tercera y cuarta generación a aquellos que son temerosos de Dios. Él lo promete. Entonces hay esperanza. Entonces está en nuestra parte, ¿verdad? Si queremos si vamos a partir en este mundo y va a haber esperanza para nuestra familia, está en nuestras manos, ser más temerosos de Dios, ¿verdad? Salmo 46, Salmo 46, versículo 1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y esto es, bueno, yo soy temeroso de Dios, bueno, yo sé que estoy haciendo la voluntad de Dios, me esfuerzo en hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe qué? Dios está de mi lado y es mi confianza. Dios está conmigo como un poderoso gigante, ¿verdad? En las tribulaciones, Él es el que me protege. Él protege a los que le temen, a los que le aman. Y por eso es nuestra confianza, ¿verdad? Como creyentes confiamos en Dios porque Él es el que nos cuida, porque vivimos temerosos de Dios. No es que andamos temblando, sino que vivimos, sabemos que Dios nos está mirando y nos está escuchando, ¿verdad? Y bueno, y sabemos que Dios está en control de todas las cosas y nos está mirando principalmente a sus hijos, ¿verdad? Por eso el cristiano es temeroso de Dios, porque quiere agradar a su Padre. Proverbios 14, versículo 27. Proverbios 14, versículo 27 dice, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Otra vez, el temor de Jehová es manantial de vida. Bueno, queremos demostrar que tenemos vida eterna. Bueno, ¿cómo se demuestra? Teniendo temor a Jehová, ¿verdad? Es un manantial de vida. ¿Por qué? Porque vive el Evangelio y presenta a Cristo, representa a Cristo en la tierra. ¿Y qué es Cristo? La vida. Él dijo,
yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si yo tengo temor de Dios, vivo como Cristo, soy un manantial de vida, ¿verdad? Por eso hay esperanza para este mundo. El religioso y los mundanos miran a este mundo y dicen, no hay esperanza. Mirá cómo va el mundo, va cada vez peor. No hay esperanza, está perdido. Ya no se predica más, ni oremos por el mundo. Pero mientras esté la iglesia, mientras estén cristianos, verdaderos creyentes, hay esperanza. ¿Saben por qué? Porque son manantial de vida. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Hay esperanza porque van a ver al cristiano, el creyente que vive en los caminos de vida, no en el camino de la muerte como va el mundo. No practica lo que practica el mundo. Entonces hay esperanza, el mundo va a mirar y decir, pero acá hay unas personas que viven diferente. ¿Por qué? ¿Por qué viven diferente ellos? Porque ellos son temerosos de Dios y van camino al camino de la vida. Proverbios, capítulo 10, versículo 11. Proverbios 10, 11. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Bueno, ¿qué es la boca del justo? La boca del creyente. Manantial de vida es la boca del justo. Bueno, entonces hay esperanza para un mundo, ¿verdad?, que vive en maldad. ¿Por qué? Porque están los justos. Porque están aquellos que están representando a Jesucristo, que es la vida misma. Bien, continuamos para adelante. Proverbios 14, versículo 28. Proverbios 14, versículo 28. En la multitud del pueblo está la gloria del rey, y en la falta del pueblo, la debilidad del príncipe. Bueno, cuando hay un rey gobernando bien, el pueblo está satisfecho, ¿verdad?, con sus gobernantes. Ese gobierno va a tener el apoyo del pueblo y va a continuar, ¿verdad?, gobernando. Pero si hace lo contrario, ese gobierno se va a debilitar. ¿Por qué? Porque el pueblo no lo va a apoyar. Va a ganar, sí, la primera capaz que es, gana una elección, pero después en la próxima elección, el pueblo, ¿verdad?, al no apoyarlo, va a apoyar a otro gobernante. ¿Y por qué? ¿Por qué se cambian de gobierno? Por los malos gobiernos, ¿verdad? Porque si gobernaran bien, obviamente no cambiarían de gobernante, seguiría siempre el mismo. Pero lamentablemente por los malos gobiernos muchas veces, se cambian, ¿verdad?, los gobernantes y el gobierno se debilita y el pueblo no lo apoya, no lo va a apoyar. Seguimos, Proverbios 14, versículo 29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El que tarda en airarse es grande de entendimiento. Bueno, es como dice el versículo 17 del capítulo 14, el que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. Bueno, debemos analizarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Bueno, yo me tengo que analizar también, junto con ustedes, porque también el mensaje para mí, acuérdense también. Somos fácil de enojarnos, explotamos. Bueno, si explotamos fácil, dice la Biblia, vamos a hacer locuras. Debemos meditar antes de actuar, ¿verdad? Antes de decir las cosas debemos de meditar. Y eso es usar el entendimiento. Eso es usar el entendimiento. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, ¿verdad? Debemos demostrar la sabiduría que Dios nos ha dado en el momento, ¿cuándo? Cuando nos provoca, ¿verdad? Como cuando tenemos problemas, ahí debemos demostrar, ¿verdad?, que somos diferentes al mundo. Entonces, ¿cómo somos conocidos? Somos conocidos porque nos tardamos en enojarnos o porque nos enojamos enseguida, ¿verdad? Bueno, debemos ser conocidos porque usamos el entendimiento, ¿verdad? Mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. ¿Qué hace? Demuestra la necedad que tiene. Proverbios, seguimos adelante. Proverbio 14, versículo 30. Proverbio 14, versículo 30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Bien, el corazón apacible es vida de la carne. Bueno, aquel corazón que tiene paz, aquel corazón que está lleno de la palabra de Dios, la mente está llena de la palabra de Dios, sabe cuándo debe actuar, ¿verdad? Es una persona que usa el entendimiento, actúa como Cristo y no como los mundanos. Al tener una mente sana, ¿qué vamos a tener? Ya lo hemos visto, un cuerpo sano, ¿verdad? Un cuerpo sano. ¿Por qué? Bueno, porque al tener la mente, el corazón apacible, o sea, la mente es vida de la carne, ¿verdad? Al tener una mente sana, también vamos a ayudar a nuestro cuerpo a estar sano. Bueno,
Pero el mundo lamentablemente se enfoca, ¿verdad?, en cuidar ese cuerpo, cuidando, tomando medicamentos y bueno, y tomando muchos fármacos por acá, fármacos por allá, pero no se ocupa de su vida espiritual. ¿Por qué? Porque están muertos espirituales. ¿Y cómo va ese cuerpo? Cada vez peor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su mente está enferma, ¿verdad? El corazón apacible es vida a la carne, más la envidia es carcoma a los huesos. Una mente llena de envidia y llena de maldad, ¿qué va a causar? Va a enfermar el cuerpo, ¿verdad? Va a enfermar al cuerpo. No quiere decir que porque nos enfermemos tengamos una mente mala, ¿no? Pero estamos propensos a eso, ¿verdad? Estamos propensos a eso, porque los cristianos nos enfermamos también, ¿verdad? Los creyentes nos enfermamos. Pero estamos propensos, ¿verdad?, a no cuidar nuestra mente, a llenarla de cosas del mundo, a llenar las cosas de maldad. Se va a enfermar el cuerpo. Proverbios, capítulo 3, versículos 5 al 8. Proverbios 3, versículos 5 al 8 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer eso, Señor? Versículo 8 lo contesta: porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Se da cuenta? Bueno, si nos apartamos del mal, si vivimos sabiamente, bueno, somos menos propensos a enfermar nuestro cuerpo, ¿verdad? Estamos trayendo medicina a nuestro cuerpo. Como dije, el mundo se preocupa por el cuerpo y va al hospital y traen bolsa de remedio, ¿verdad? Y ahí le cajan, pero no importa. Meten fármacos adentro de su cuerpo, meten droga dentro de su cuerpo, pero no, de tu alma y tu espíritu, no importa mi alma y mi espíritu, tengo que cuidar este cuerpo, la silueta, tengo que cuidar, ¿verdad?, mi carne, y así se preocupa el mundo. El cristiano se preocupa por su alma y su espíritu, es al revés, ¿verdad? Bueno, sí se preocupa por el cuerpo, también lo cuida, pero para él en primer lugar está su alma y su espíritu. Bueno, ¿por qué? Porque sabe bien que si está lleno de la palabra de Dios, eso es medicina para su cuerpo. Un ejemplo, Proverbios 12, Proverbios capítulo 12, versículo 4, dice: la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Bueno, tanto la mujer como el hombre, ¿verdad? Acá dice la mujer, pero también el hombre malo va a enfermar al que está al lado. No solamente se va a enfermar él, sino va a enfermar a la esposa o la esposa del esposo, y también a los hijos, ¿verdad? Es como una enfermedad que tiene adentro, ¿verdad? Por la maldad que tiene en su mente. Va a contaminar no solamente a él mismo, sino también a los que tiene al lado. Pero si un hombre es temeroso de Dios, también va a contagiar a los que está al lado, va a bendecir a otros, ¿verdad? Porque como dice la escritura la escritura de Dios, que Dios dice que la luz vence las tinieblas, y yo estoy en luz, y bueno, voy a vencer las tinieblas, ¿verdad?, de los que están al lado mío. Pero si yo estoy en tiniebla y estoy haciendo fuerza para que el otro caiga, ¿qué va a hacer? Bueno, en vez de ser bendición para otros, voy a ser de maldición para otros. Por eso no debemos guardar resentimientos contra alguien, ¿verdad? Porque eso va a enfermar nuestra alma y nuestro cuerpo. No solamente a nosotros, sino vamos a ir enfermando a los que están al lado de nuestro. Debemos cuidar nuestra alma y nuestro espíritu, porque son medicinas, no solamente para nosotros, sino para nuestra familia. Proverbio 14, seguimos adelante. Proverbio 14, versículo 31. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Bueno, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor. Vemos que a Dios le importa a los más necesitados, ¿verdad? Debemos enfocarnos como Dios se enfoca en su palabra y el mismo Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, ¿verdad? ¿En qué su ministerio? ¿Dónde más fue? ¿Dónde más se enfocó? En los más debilitados, en los pobres, ¿verdad? En aquellos que necesitaban. ¿Por qué? Porque ahí está Dios está preocupado por los más necesitados. Y por eso Dios también permite a las personas ricas, ¿verdad? A las personas que tienen mucho dinero. ¿Para qué? Para que ayuden a los pobres, para que ayuden a aquellos que son necesitados. Y bueno, Dios tiene misericordia de los más necesitados, y cuando ayudamos a los más necesitados, ¿qué estamos haciendo según este versículo?
honrando a Dios. Ahora, si no lo estamos haciendo, es pecado. Es pecado, ¿por qué? Mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor. ¿Quién es su hacedor? A Dios, ¿verdad? Aquel que no ignora al pobre, aquel que ve la necesidad y mira para otro lado, sabe que no está haciéndole mal al pobre, sino está haciéndole mal a Dios. Proverbio, capítulo 14, versículo 21. Peca el que menosprecia a su prójimo. Acá lo dice. Peca el que menosprecia a su prójimo. Mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Es 3 veces feliz. Bueno, no solamente es que está honrando a Dios, sino que también se está ayudando a él mismo, ¿verdad? Él también, al ayudar, no sé si le pasa a ustedes, pero cuando ayudamos a una persona que necesita, qué bien que nos sentimos, ¿verdad? ¿Cómo nos sentimos? Bienaventurados, gozosos, 3 veces felices. ¿Por qué? Porque pudimos ayudar a una persona. Proverbio, capítulo 19, versículo 17. A Jehová presta el que da al pobre. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Bueno, cuando yo voy y le ayudo a una persona que es necesitada, yo no estoy mirando como, bueno, voy a ayudar a esta persona. No, le estoy dando como que le estoy dando a Dios. ¿Por qué? Porque Dios me va a devolver lo que yo ayudé a esa persona. ¿Se entiende? Por eso dice, a Jehová presta el que da al pobre. A Jehová presta el que da al pobre. Yo le doy al pobre, pero es como que le estoy prestando a Dios. Dios me va a devolver el doble, ¿verdad? Y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Dios es el que nos va a pagar. Como dijo el Señor, vayan y den a aquellos que no le van a devolver nada, porque vuestro Padre está mirando todas esas cosas y vuestro Padre lo va a recompensar. El mismo Señor lo dijo en los evangelios, ¿verdad? Entonces, no estamos ayudando solamente al más necesitado, sino también Dios lo mira como que le estamos prestando a Él. Por eso Él nos va a devolver el doble. Él nos va a pagar, ¿verdad? Proverbio 21, versículo 13. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Bueno, ¿sabe qué? Si será importante, ¿verdad? Cuando ayudamos a una persona, o sea, si no ayudamos, perdón, a la persona que nos está pidiendo ayuda, a un pobre, al más necesitado, cuando vayamos a Dios a clamar, Él no será oído. Es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Por eso debemos examinarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Muchas veces, bueno, queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios nos dé, Señor, dame, pero en el momento muchas veces de dar, nosotros cerramos el oído al clamor del pobre. Y bueno, ¿sabe qué? Dios va a cerrar también el oído en el cielo. Sabemos que el pobre y el rico lo hizo Dios, pero el pobre, a los más necesitados, están aquellos que tienen que ayudar, obviamente, que son los creyentes, son aquellos que se preocupan. ¿Por qué? Porque muchas veces los ricos son los que pisotean a los pobres, ¿verdad? Abusan de los pobres. Para eso están los creyentes, para ayudar a los más necesitados. Tenemos que ser conocidos, ¿verdad? Porque amamos al prójimo. Decimos que amamos a Dios y si no amamos al prójimo, ¿verdad? Estamos fallando también. Bien, continuamos. Proverbios 14, versículo 32. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Bueno, hemos visto que una persona impía lo que piensa es hacer mal. Es una persona que tiene una actitud contraria a la piedad, ¿verdad? Vive despreciando a Dios y a su palabra. ¿Y eso lo va a llevar a qué? A la condenación. Despreciar al Hijo de Dios, eso lo lleva a la condenación. Pero el justo, el que ama la palabra de Dios y la obedece, porque ama a Dios, ¿verdad? Los que aman a Dios no son los que dicen, ay Señor, yo te amo, sino son los que obedecen, ¿verdad? Entonces ellos, los que obedecen a Dios, tienen esperanza de estar con Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creyeron que Cristo es su Señor y Salvador. Entonces tienen esperanza. No como el impío, ¿verdad? Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Morimos y ya estamos muriendo y estamos confiados que vamos a un lugar mejor porque vamos a estar con Cristo, ¿verdad? Tenemos esa esperanza. Bien, Proverbio capítulo 14, versículo 33. Proverbio capítulo 14, versículo 33. El corazón del prudente reposa la sabiduría,
pero no es conocida en medio de los necios. Bueno, el corazón del prudente reposa, ¿qué? La sabiduría. Como vimos anteriormente, no reacciona alocadamente, sino medita en su corazón para actuar de la mejor manera. Bueno, muchas veces cuando uno estaba en el mundo, bueno, o sea, estábamos en el mundo, pero cuando yo era joven, muchas veces miraba a los ancianos, ¿verdad? Esa paz, esa paciencia, esa sabiduría que tienen los ancianos, ¿verdad? En reaccionar, muchas veces pensaban, y uno como joven quería, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y, no, esperá, vamos a ver, ¿verdad? Y muchas veces como jóvenes éramos impacientes. Bueno, debemos aprender de los más sabios, ¿verdad? Bien, por eso en el corazón del prudente reposa la sabiduría. Son aquellos que esperan, meditan, ¿verdad? Mire lo que dice Proverbios capítulo 12, versículo 23. Proverbios 12, versículo 23. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. La persona sabia muchas veces calla, espera que otro hable y después dice lo que él sabe, ¿verdad? Ahora el necio se apura y quiere ser escuchado. Se apura y no quiere, bueno, escúchame a mí, y grita, ¿verdad? Y empieza a gritar, y no deja escuchar a nadie, no deja hablar a nadie, sino habla él solo. Bueno, es el corazón del necio publica la necedad. Proverbios capítulo 13, versículo 16. Proverbios 13, versículo 16. Dice, todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Bueno, ¿cómo son los hombres prudentes? Porque su andar, ¿verdad? Que cada día él procede con sabiduría, va aprendiendo, cada día va aprendiendo más y va aprendiendo más, pero no solamente aprende, sino que lo practica. Y eso es lo que hace la sabiduría, ¿verdad? No solamente escucha y no solamente se congrega, ¿verdad? Porque no vale de nada que vengamos aquí, estemos estudiando, ¿verdad? Y bueno, y examinemos y estudiemos, pero cuando salgamos afuera, ¿verdad? No actuemos sabiamente, entonces, ¿verdad? No, es como perder el tiempo. Bueno, todo hombre prudente procede con sabiduría. Debemos buscar la prudencia, ¿verdad? Y debemos ser conocidos en nuestro ámbito familiar y afuera, ¿verdad? Secular, por personas prudentes porque actuamos con sabiduría, no como el necio que se manifiesta su necedad. Con esta persona no se puede hablar porque está necia, no escucha a nadie, es lo que dice ella tiene la razón y los demás están todos equivocados. Bueno, debemos ser conocidos por lo contrario, ¿verdad? Porque somos personas prudentes, escuchamos y hablamos cuando tenemos que hablar. Proverbios capítulo 15, versículo 14. Proverbios 15, versículo 14. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Bueno, nos damos cuenta si estamos buscando la sabiduría, ¿verdad? Cuando nos examinamos a nosotros mismos y examinamos qué estamos mirando, qué estamos usando nuestro tiempo en buscar las cosas santas de Dios, o estamos más en las cosas del mundo o en las cosas que no debemos estar mirando. Bueno, si estamos buscando las cosas santas de Dios, dice el corazón entendido busca la sabiduría. Bueno, es un corazón entendido, ¿verdad? Sabe lo que está haciendo. Mas la boca de los necios se alimentará de necedades. Bueno, ¿sabe qué? Un necio se va a alimentar de las cosas no sabias, no de las cosas de Dios, sino de las cosas del mundo, ¿verdad? Un hijo de Dios debe estar buscando la sabiduría, la pura sabiduría, no mezclar, bueno, cosas necias con sabiduría. No, esto no me conviene, esto no es sabio, esto no es de Dios, porque tuerce la palabra de Dios, esto no lo puedo mirar, esto no lo puedo escuchar. ¿Por qué? Porque en vez de alimentar la sabiduría, voy a aumentar la necedad. Yo tengo que ser más sabio. Y si estoy escuchando a un necio, ¿verdad? Un necio es una persona que, bueno, tuerce la escritura, una persona que si él piensa que tiene la razón y los demás están equivocados, bueno, me voy a volver necio, ¿verdad? Porque se junta con necio, como hemos visto, que va a quedar necio, porque busca la necedad, ¿verdad? Por eso dice la boca de los necios se alimenta de necedades. Bueno, sabemos cuando nos damos cuenta de una persona, ¿verdad? Por lo menos los creyentes nos damos cuenta cuando estamos escuchando y decimos, esto no es de Dios, esto no me conviene, lo voy a sacar porque esto me va a confundir. En vez de ayudarme a ser más sabio, me va a confundir y me voy a transformar en un necio. Por eso el cristiano tiene que examinar los espíritus, si son de Dios o no son de Dios. Esto es de Dios, lo miro, esto no es de Dios, lo saco, ¿verdad?
no es para el alimento espiritual para mi vida. No puedo ser necio, ¿verdad? Y seguir a necio porque me voy a caer en un pozo de la necedad. Bien, por eso tenemos que ser, como dice el Señor, astuto como serpiente, pero manso como paloma, astuto para el mal. Vemos que eso está mal, bueno, eso no me conviene. Todo, dice, me es lícito, dice Pablo, pero no más todo me conviene. Entonces yo tengo que examinar las cosas y ir como ese colador, ¿verdad? Cuando colamos la leche para sacar la nata, ¿verdad? Bueno, tengo que ir mirando y voy colando, esto no me sirve, bueno, esto lo tiro, esto no me sirve. Voy a buscar lo mejor para mi vida espiritual. Continuamos, Proverbio, capítulo 14, versículo 34. Proverbio 14, versículo 34 dice: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. La justicia engrandece a la nación. Bueno, cuando un país hace justicia, practica la justicia, ese país va a ser enaltecido. Ahora, cuando no se respetan las leyes del país, de su país, o sea, su constitución, ese país ¿cómo va a ir? De mal en peor, por culpa del pecado, ¿verdad? Defiende más el pecado que la verdad. Bueno, ocultan el delito, ¿verdad? Para quedar bien con los hombres. Bueno, ese país, ¿cómo va a ir? Cada vez peor. El pecado es afrenta de las naciones. Las naciones se preocupan de tener las mejores armas, los mejores rascacielos, lo mejor de lo mejor, pero no se preocupan, ¿verdad? Muchas veces del pecado. Obviamente que no se van a preocupar de la maldad, sino que muchas veces lo que hacen es cubrir la maldad, cubren el pecado. Y esa nación, ¿cómo va a ir? De mal en peor. Proverbio, capítulo 11, versículo 11, dice: por la bendición, Proverbio 11, 11, por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Lo vemos lamentablemente hoy en día, los gobiernos no respetan las leyes y el pueblo sale a las calles ¿qué? A reclamar ¿qué? Justicia. Quieren justicia, queremos que se respeten las leyes, queremos que nos defiendan. Bueno, van a los juzgados igual lo mismo, a pedir, ¿verdad? Que las leyes lo amparen. Y bueno, y ahí está la gente pidiendo justicia, ¿verdad? El pueblo no está tranquilo porque no hay justicia. Muchas veces vemos hoy en día que el pueblo también elige apoyar el pecado. Y eso también la nación va a ir de mal en peor, ¿verdad? Bueno, las nuevas leyes que han sacado, ¿verdad? La Agenda 2030, todo lo que es apoyar el aborto, el casamiento igualitario, bueno, todo lo que eso contrae, ¿verdad? Todo lo que trae consecuencia de apoyar todas esas leyes, los países, las naciones van en declive. ¿Por qué? Porque apoyan el pecado, entonces esas naciones van cada vez peor, se van deteriorando, ¿verdad? Bueno, dejan a Dios y su palabra, cero temor de Dios, y esas naciones se van cada vez peor, más enfermedades, más muerte, más guerra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque han dejado a Dios de lado y su palabra de lado. Y eso es lo que está pasando hoy en día en el mundo. ¿Por qué el mundo otra vez? ¿Por qué el mundo va de mal en peor? Porque han dejado de lado, ¿verdad? La palabra de Dios y el temor de Dios. Porque lo que hoy en día, lo vemos hoy en día simplemente, hoy en día con la vestidura, la vestimenta, ¿verdad? Así como las chicas se visten hoy, hace 30, 40 años atrás, eso no se veía. ¿Por qué? Porque estaba mal visto, no se hacía. Pero ahora está bien, está bien. Antes, ¿verdad? Lo que se practicaba en los trabajos, lo que se practica hoy en día, bueno, antes no se hacía. ¿Por qué? Porque estaba mal visto. Hoy en día está todo permitido. Hoy en día el aborto no hay problema, el casamiento igualitario no hay problema, pero antes no estaba permitido. Bueno, pero ahora sí. Entonces, si están apoyando el pecado, ¿cómo va a ir el país? ¿Cómo va a ir las naciones? De mal en peor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están apoyando el pecado. Y se ve en nuestro diario vivir lo que practican las personas, ¿verdad? Antes eso no era natural, hoy en día es tan natural que hombres se casen con hombres, mujeres que se casen con mujeres, antes eso no estaba, ¿verdad? Autorizado, pero ahora sí, está todo autorizado, todo libertinaje, está todo permitido. Bueno, ¿cómo va a ir esa nación? De mal en peor. Dios lo dice en su palabra, tenemos que creer.
Proverbios 14, versículo 35. Proverbios 14, versículo 35. El último versículo, ¿verdad?, que nos queda para analizar. La benevolencia del rey es para con el servidor entendido, mas su enojo contra el que lo avergüenza. Bueno, hoy en día lo vemos también. No todos los que están en el gobierno llevan una vida de que sean de ejemplo, ¿verdad? Y eso muchas veces lo usan para desprestigiar el gobierno, al mismo rey, al mismo gobernante, ¿verdad? Por culpa de personas que están ahí en el gobierno trabajando, bueno, pero lamentablemente no llevan una vida, ¿verdad?, que de un buen testimonio. Llevan un mal testimonio y culpa de eso, ¿a quién desprestigia? Al gobierno, al rey, ¿verdad? Al que está gobernando. Por eso cada gobernante, cada presidente debe mirar bien quiénes son sus ayudantes, ¿verdad? ¿Quién lo va a ayudar a gobernar? Los ministros, los legisladores que tienen al lado. Él tiene que mirar bien. ¿Por qué? Porque son los que están representando al rey. Son los cargos de confianza del presidente, ¿verdad? Y no se debe guiar porque si son amigos o porque somos conocidos nos criamos juntos. Él tiene que elegir a las personas, ¿verdad?, la más indicada para cada lugar, cada ministerio, cada lugar que va a estar ayudando a gobernar. No podemos, ¿verdad?, a poner un ejemplo. No podemos poner a una persona que esté a cargo de la salud y sea un arquitecto, ¿verdad? No podemos. ¿Por qué? Porque tiene que ser una persona de la salud, tiene que saber de qué, de la salud, ¿verdad? Entonces, en vez de, muchas veces por culpa de elegir mal a aquellos que están a su lado, el gobierno sale desprestigiado por los demás. Bueno, ahora volcamos a este versículo a nosotros. ¿Cómo? Bueno, nosotros somos servidores también del Rey de Reyes. Dios nos eligió para servir al Rey de Reyes, ¿verdad? ¿Estamos trayendo honor a Dios como nuestro servicio o estamos deshonrando a Dios en nuestro trabajo? Bueno, Dios nos ha dado un trabajo. ¿Cuál es el trabajo que Dios nos ha dado? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Ese es el trabajo que Dios nos ha dado. Tenemos que salir y, ¿verdad?, donde estemos, estamos trabajando para Dios, ¿verdad? Tenemos que ser conocidos porque predicamos el Evangelio. ¿Por qué? Porque un día vamos a dar cuenta delante de nuestro Dios y nuestro Rey. Él nos fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para descansar y estar acostado en la calle de oro. No, fuimos elegidos para trabajar. ¿Dónde? Aquí en la tierra. No vamos a trabajar en el cielo, ¿verdad? Fuimos elegidos para trabajar aquí en la tierra y fuimos designados por el Rey de Reyes antes de la fundación del mundo y Dios nos dio los dones, nos dio el oficio para poder trabajar para Él. Bueno, así que el que es carpintero va a trabajar en la carpintería. Lo mismo en la vida espiritual. Aquel que Dios le dio el don de servir, va a estar sirviendo. Aquel que Dios le dio el don de enseñar, va a estar enseñando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un día vamos a estar delante del Rey y sí, vamos a estar ahí y nuestro Dios, nuestro patrón, nuestro patrón, ¿verdad?, entre comillas, nuestro hacedor va a decir, bueno, ¿qué hiciste con el don que yo te di? ¿Trabajaste bien o trabajaste mal? ¿Me representaste bien o me representaste mal? Y Él nos va a recompensar, ¿verdad?, de acuerdo a nuestro trabajo, nuestra labor aquí en la tierra. También muchas veces nos miramos, ¿verdad?, el gobierno y criticamos el gobierno, qué horrible, pero lamentablemente muchas veces las iglesias están iguales. ¿Por qué? Porque muchas veces los llamados cristianos no trabajan, en vez de honrar a Dios, deshonran el nombre de Dios. Entonces, tenemos que estar, ¿verdad?, analizando nuestra vida y para eso abrimos la Escritura, para analizarnos como iglesia. Cada uno individualmente debemos analizarnos, ¿verdad? Si estamos, como dice el versículo 35, la benevolencia del rey es con el servidor entendido. Bueno, estamos sirviendo bien a Dios, entendiendo bien lo que tenemos que hacer, mas su enojo contra el que lo avergüenza. O estamos trayendo el enojo de Dios. Es algo que debemos analizarnos cada uno de nosotros porque somos elegidos por Dios para el servicio a Dios y a nuestro prójimo. Bien, vamos a orar y así poder cerrar este estudio, esta meditación. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a meditar en nuestras vidas y ver, Padre amado, si estamos actuando como los necios
o estamos actuando sabiamente. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Padre amado, y perdón, oh Dios, por fallarte. Señor, soy consciente que no soy un siervo 100% útil. Tantas veces me doy cuenta que soy un siervo inútil. Y Señor, muchas veces simplemente hago lo que tengo que hacer. No hago más de la cuenta. Ayúdame, oh Dios, a esforzarme a conocer más a Cristo, a imitarlo más a Él. Ayuda a mis hermanos también a lo mismo, a poder esforzarnos en el conocimiento de nuestro Dios y poder vivir como Él, para ser ejemplo, para vivir una vida sabia, para aquellos que nos ven vivir puedan ver la luz y la gloria de Cristo en nuestras vidas. Te alabamos, Señor, y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por seguirnos y bueno, y por orar por nosotros. Por favor, continúen. Y bueno, para poder continuar hablando, ¿verdad? Para poder continuar predicando la palabra y juntos y examinarnos a ver si vamos bien en el camino de este peregrinaje aquí en la tierra para la gloria de Dios y que Él se esté glorificando en nuestro diario vivir. Muchas bendiciones y gracias por acompañarnos, gracias por aquellos que nos siguen, gracias por los hermanos también que están ahí, ¿verdad? Nuestro hermano Alejandro, muchas gracias también por acompañarnos, muchas gracias por orar por nosotros. Ayer estuvimos hablando con nuestros hermanos y están orando en distintas partes del mundo y acá en Uruguay, orando por esta pequeña congregación. Nuestro deseo es dar a conocer quién es Jesucristo. Muchas gracias y bendiciones.